Buenas noches a todos, para mí es un privilegio. Si estoy un poquito nerviosa, creo que es normal. Admiro mucho a mis pastores porque estar aquí no es nada fácil. De verdad me siento muy honrada, muy feliz, muy agradecida y con el privilegio enorme de poder estar aquí. De verdad es un regalo del cielo. Así que primero vamos a orar. Y yo creo que todos ustedes se saben una oración que nuestro amado pastor hace todos los martes y siempre los pone a repetir. Entonces, creo que ya todos se la aprendieron. Entonces vamos a orar y la oración dice, cerremos nuestros ojos primeramente. Señor, fuerte, háblame a través de tu palabra. Si tu palabra dice que soy sano, soy sano. Si tu palabra dice que soy próspero, y si tu palabra dice que soy bendecido, así es, amado Padre. Gracias por este momento, Espíritu Santo, que seas tú a través de esta vasija, Señor, que esta palabra, esta enseñanza, Señor, cale en cada corazón y que podamos poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas a través de ella. Por el poderoso nombre de Jesús, amén. Como lo ven, ahí pueden leerlo. Adoración agradable. Yo le preguntaba al Señor y oraba y le decía al Señor que por favor me regalara un nombre, un título, ¿verdad? Como todas las prédicas que nuestro amado pastor y nuestra amada pastora traen, siempre tienen un título. Y el Señor me puso en mi corazón, ¿qué es lo que más amas hacer desde que estás en Cristo? Desde que yo estoy en Cristo, lo que más amo hacer es adorarle al Señor. Y los que me conocen creo que saben que eso es lo que más amo. Yo vengo y me postro ahí y lloro y lloro y lloro. Y creo, ¿verdad?, que adoro con todo mi ser. El pastor siempre dice, adore con todo su ser. Y gritamos y lloramos y adoramos. Pero el Señor me decía, adorar no es solamente postrarse. Adorar no es solamente venir al altar, arrodillarse, cerrar nuestros ojos, levantar las manos, cantar y llorar. No es solamente instrumentos, no es solamente canciones, no es solamente palabras. Adorar es un estilo de vida. Adorar es con el corazón, siendo genuinos. No es solamente eso. Entonces les voy a leer Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta casa se llama de adoradores en espíritu y en verdad, y es una de las cosas que nos enseñan aquí, adorarle al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Véanlo aquí donde dice, busca que le adoren en espíritu y en verdad. Para que lo adoren en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Así que yo busqué la definición de adorar en espíritu. Y dice, para los que les gusta notar, nos comunica el nivel o esfera en que ocurre la verdadera adoración. Adorar a Dios en espíritu implica buscar a Dios con sinceridad y permitir que nuestro espíritu humano sea guiado por el Espíritu Santo. Vean qué importante, nosotros cuando adoramos somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando la pastora está aquí adorando, ella está guiada por el Espíritu Santo. No es porque simplemente ella vino y se paró y cantó, no, es porque es guiada por el Espíritu de Dios. Mientras nosotros adoramos, somos guiados por el Espíritu Santo. Eso es adorar en espíritu. Pero ahora, ¿qué es adorar en verdad? La palabra verdad proviene del griego aletheia. Esta palabra se refiere a la realidad y, oigan, genuinidad de los actos. Quiere decir que cuando yo adoro en espíritu y en verdad, mis actos tienen que ser genuinos. Amén. Esto significa que debemos de adorar a Dios con una verdadera devoción
y no por fingimiento o imposición. Yo no vengo a adorarle al Padre para que todos ustedes vean. Nosotros no venimos a postrarnos para que los demás vean. ¿Para qué venimos nosotros a postrarnos al altar? Para que nuestro amado Padre nos vea, para que sea agradable ante Él, para que Él vea que tenemos un corazón genuino, que se rinde y que se postre ante el Padre. Amén. Ok, fingimiento e imposición. Pero adorar, una adoración agradable también incluye orar, leer y meditar su palabra. Porque no es solamente adorar, es alabar a Dios. Y me pasó algo muy hermoso. Estaba totalmente bloqueada y dije, bueno, voy a ir a la palabra de Dios porque ahí es donde buscamos la verdad. Amén. Y fui a la palabra de Dios, a la concordancia, y busqué la palabra adorar. Y cuando yo leí esto que les voy a decir, yo decía, qué impresionante lo que tenemos en nuestra palabra y nosotros no le damos el valor. Nosotros no le damos el valor a la verdad que está escrita en la palabra, en ese manual que el Señor nos dejó. Y decía, adoración, sinónimos, alabar, honrar y servir. Eso es adorar, alabar al Señor, honrar al Señor, como dijo antes Ricardo, con nuestras diezmos y nuestras ofrendas, pero no solo con eso, sino con nuestro corazón, con nuestras acciones, cómo nos comportamos, cómo hablamos, porque aquí probablemente no decimos malas palabras, ¿verdad? O aquí probablemente nos portamos muy bien, pero allá afuera, ¿cómo nos comportamos? En el servicio, aquí nos venimos a poner un chalequito azul, ¿verdad? Servimos con un chalequito azul y probablemente sonreímos para recibir a los que entran por esa puerta. Pero allá afuera nos ensuciamos las manos para servir a otros. Nos ensuciamos las manos para tocar a los leprosos. No, ¿verdad? Entonces, adorar, sinónimo, alabar, honrar y servir. Cuando yo voy a buscar la palabra alabar, oigan los sinónimos, y esto me encantó porque yo dije, de verdad Dios es maravilloso. Dice que los sinónimos de alabar es adorar, engrandecer, exaltar, glorificar, dar gracias, honrar y magnificar el nombre de Dios. Ahora me voy a la palabra honrar y dice exactamente lo mismo: alabar, engrandecer, exaltar y magnificar. Y si me voy a la palabra servir, dice que es adorar, ministrar y obedecer. Y prácticamente en las tres palabras, alabar, honrar y servir, ustedes ven, son los mismos sinónimos. Eso quiere decir adorar, adoración agradable. Adoración no solo se trata de palabras, como les decía antes, o instrumentos. Yo tenía el concepto que adorar en espíritu y en verdad, como les decía antes, era postrarnos. Y sí, eso es adorar, ¿verdad? Cuando nosotros nos postramos, estamos adorando al Señor. Pero se trata de vivir de manera que honremos a Dios con todo lo que hacemos, con todo. Es que es con todo lo que yo hago, que yo honro al Señor y le adoro de una manera agradable. Es cuando nosotros podemos reflejar la gloria de aquel a quien adoramos. Es cuando podemos reflejar el amor de Cristo a través de nuestras acciones y nuestras palabras. Eso es adorar, eso es una adoración agradable. Adorar con todo mi ser es cuando yo tengo acciones, como les decía antes. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos aquí y nos mostramos de una forma, pero en nuestros hogares somos de otra. Nos mostramos aquí de una manera y allá en la calle somos de otra manera. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que Dios también a mí me exhorta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos comportamos aquí como que somos perfectos y allá afuera no lo somos. Amén. Es tener un corazón y una vida genuina, porque eso es lo que busca el Padre, un corazón genuino. No es lo que nosotros podemos mostrar externamente, levantando las manos, cantando, danzando, moviéndonos. Es lo que tenemos en el corazón. Eso es lo que el Señor ve.
es llevar la luz de su amor a un mundo que necesita desesperadamente experimentar la verdadera adoración. Cuando yo voy allá afuera y soy luz para todo aquel que lo necesita, así yo puedo mostrar genuinamente y que ellos puedan, amén, la gloria es para el Padre, que ellos puedan experimentar la verdadera adoración a través de la luz que yo puedo dar, con amor, con un abrazo, con una palabra. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces abrazar a aquel que lo necesita o darle una palabra de aliento? ¿Cuántas veces nos cuesta? Dios mira nuestros corazones más que nuestras expresiones externas. Y yo les traje unas llaves o unos puntos, ¿verdad? Como el pastor que nos enseña. Yo les traigo unas llaves. Así que para los que quieren anotar, la llave número 1 es: adoración agradable es la que nos corrige. La que nos corrige, la que corrige nuestras palabras, nuestras acciones, la que corrige el orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia. Porque cuando yo tengo un corazón genuino para el Padre, yo permito ser corregida. Y si me dicen, usted es muy orgullosa, usted es muy altiva, ¿usted qué se cree? No, yo debo decir, sí, Señor, con humildad recibo la corrección. Amén. La envidia, la crítica. Dice la palabra de Dios: Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y si hay algo tan hermoso que yo sé, es que Dios ama la humildad. Dios ama esos corazones genuinos que se presentan ante Él, sencillos, con esencia, no con altivez y orgullo. Dice Proverbios 12:1. ¿Me ayudan a leerlo? Fuerte. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y hay más claro que el agua no puede ser, ¿verdad? El Señor, como nos habla a través de su palabra. Él ama la sabiduría, mas al que aborrece la reprensión es ignorante. Y eso quiere decir que cuando a nosotros nos van a corregir, o sea, el mismo Dios nos exhorta, el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo mal. Cuando nosotros hablamos incluso malas palabras, porque a veces decimos una palabrota, ay, eso no es nada malo. No, como dice la palabra, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O soy o no soy, o hablo bien o hablo mal. Amén. Dios es omnisciente. Este atributo es sorprendente, porque adorar a Dios de acuerdo a este atributo es entender que yo debo ser transparente, que yo debo ser auténtico, que yo debo ser genuino, que yo debo ser honesto, que yo debo ser sincero. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todo de nosotros, todo, como les dije antes. Yo puedo venir aquí y sonreírle a todos y en mi casa hacer otra cosa, pero todo empieza en nuestra casa. Todo empieza en nuestra casa y nosotros no podemos ser lo que no tenemos en nuestro corazón. Si yo tengo envidia en mi corazón, eso es lo que yo voy a demostrar. Pero si yo tengo amor en mi corazón, lo que yo voy a demostrar es amor, es compasión, es misericordia, porque eso hace el Padre con nosotros. A Dios nunca le podemos ocultar lo que sentimos, pensamos o hacemos. Es mejor ser honesto y esto nos garantiza una adoración pura. El hombre sabio desarrolla un corazón humilde y corregible. Amén. Punto número 2, o llave número 2, como le quieren llamar. Adoración agradable es la que cambia nuestra perspectiva, y esta la amé. Porque imagínense que muchas veces estamos pasando por un problema, por una necesidad, por una vicisitud. No sé, llámenle como ustedes quieran, o cada uno de ustedes saben las luchas o las cosas que ustedes tienen en sus casas, en sus vidas. Y muchas veces el problema es así, ¿verdad? Y está lejos, lo más lejos. Pero
a veces le damos tanta importancia a los problemas o a las situaciones que pasamos que se nos empieza a acercar y lo vemos aquí encima del ojo y se nos olvida cuán grande es Dios. Se nos olvida el poder de la grandeza de Dios. Se nos olvida al Dios al que adoramos, que es más fuerte y es más grande que el problema, ¿verdad? Entonces le damos la importancia al problema y Dios, el problema se hace más grande y Dios se va haciendo más chiquitito. Amén. Y cuán grande es Dios para saber que si estamos pasando por un problema, por una vicisitud, tenemos mi familia y yo casi 4 años de congregarnos en esta iglesia para la gloria de Dios. Y han sido tantas las cosas que yo he visto aquí, milagros, prodigios, sanidades, restauración de familias, que yo digo, ¿cómo no creer en el poder de Dios, en el poder que Dios y su grandeza, porque es su soberanía, es su bondad, es su amor? Entonces le prestamos tanta atención a la situación que se nos olvida quién es Dios, qué hace Dios, qué es lo que Él es. Eso es lo que se nos olvida. Y creo que muchos de ustedes conocen la historia de Pablo y Silas. Y Pablo y Silas, mientras estaban en la cárcel, ¿qué hacían? Adoraban en espíritu y en verdad. Y como dice la canción, que yo no se las voy a cantar porque si no ustedes me bajan de aquí, pero la canción dice que mientras Pablo y Silas adoraban, las cadenas fueron quitadas. Amén, las cadenas fueron quitadas. Ahora imagínense cuando nosotros le adoramos al Padre y reconocemos su grandeza cuando estamos pasando un problema. O sea, imagínense lo grande que es Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa a veces? Que esperamos que Dios nos resuelva, que Dios nos responda, que Dios nos sane, que Dios nos provea para venir a adorarle. ¿Ah? No, adorémosle antes de que sucedan las cosas. Y si no suceden, amén. Y si no suceden, sabemos que es la voluntad de Dios. Pero yo he visto aquí mujeres danzar, mujeres enfermas, hombres. O sea, y Dios es tan maravilloso. Les voy a decir, hoy escuché 3 testimonios del ministerio de intercesión que de verdad yo decía, la gloria es para Dios. De verdad saber que adorarle al Padre como lo hizo Pablo y Silas, rompe cadenas. Trae sanidad, trae restitución. No esperen que Dios haga el milagro para adorarle. Adórenle, aunque no tengan respuesta. Que yo sé que si ustedes tienen un corazón genuino y esa adoración es agradable ante el Padre les va a responder. La número 3 es adoración agradable, es cuando tengo un espíritu agradecido, un espíritu de gratitud, porque esa es otra cosa que nos pasa. Cuando nosotros podemos reconocer la bondad de Dios, la fidelidad, el favor, la misericordia, la gracia, la grandeza de nuestro amado Señor, creo que nosotros desde que nos ponemos sobre nuestros pies, y a mí me ha pasado, amados, yo les soy sincero y les abro mi corazón, a mí me ha pasado que muchas veces me levanto y no agradezco, me levanto y me quejo en vez de agradecer. Y debemos de levantarnos y de darle gracias al Señor porque nos permitió ponernos sobre nuestros pies, nos permitió abrir nuestros ojos, nuestra boca y levantar nuestras manos para darle gracias por todo cuanto Él hace en nuestras vidas. Así que yo quiero que si ustedes el día de hoy no tuvieron ese momento de bondad para agradecerle al Señor, díganle ahí, gracias Señor, gracias porque tengo vida, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo un hogar, gracias porque tengo trabajo, gracias porque tengo hermanos, gracias porque tengo familia, gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque se nos olvida la misericordia de Dios, se nos olvida de dónde nos sacó Dios y nos olvidamos y nos volvemos tan orgullosos que hasta gracias se nos olvida dar. Y creo que es una de las cosas que tenemos que ser más que agradecidos y venir al Padre con un espíritu de gratitud y decirle gracias Señor, porque aunque no veo lo que yo quiero, sé que tú estás obrando, porque aunque no veo la respuesta, sé que tú estás trabajando, y siempre tener ese corazón agradecido. Cuando nosotros tenemos gratitud podemos entrar a la presencia de Dios. Y dice Salmo 104,
Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y si recuerdan los sinónimos que le leí antes, aquí está en este versículo. Alábenles, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, para siempre. No dijo que su misericordia era ayer, era hoy, es para siempre. Su misericordia nos alcanza siempre, es su gracia. Y su verdad por todas las generaciones, por todas las generaciones. Ahí podemos recordar cuán bueno es Dios, cuán grande es Dios, cuando podemos darle gracias, decirle gracias Señor, de verdad gracias, gracias, de verdad yo he visto la bondad de Dios, de verdad yo he visto la fidelidad de Dios, la misericordia, y le doy tantas gracias a Dios de donde nos saca, de donde nos rescata, porque sin Él no somos absolutamente nada. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Y la palabra lo dice, dad gracias en todo. No dice cuando tenemos carro, cuando tenemos casa, cuando tenemos provisión. No, dice dad gracias en todo. Es cuando estoy en buen momento y cuando no estoy en buen momento. Es dad gracias en todo momento. Cuando me siento bien, cuando me siento mal, cuando no tengo ánimo. Es dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Número 4, y esta es la última, pero fue la que a mí más me impactó, porque creo que cuando nosotros llegamos a Cristo, muchas veces Dios nos pide cosas y a veces no estamos dispuestos a darlas, a sacrificar. Y creo que ahí es donde se muestra el amor y la obediencia ante el Padre. Dice que adoración agradable es la obediencia. ¿Y cómo nos cuesta ser obedientes? O sea, yo tengo hijos y muchas veces les digo, ustedes sí son desobedientes. Pero si yo me pongo a pensar, yo también he sido desobediente. También somos desobedientes con nuestras acciones. Y cuando Dios nos pide algo, lo pensamos para decir, sí Señor, te lo voy a entregar porque te amo. Cuando nosotros tenemos una adoración agradable ante el Padre con obediencia, es cuando Dios nos dice no y aceptamos el no de Dios. ¿Y cuánto nos cuesta aceptar el no de Dios? Cuando tenemos que decir no al orgullo. Cuando tenemos que decir, cuando Dios nos manda a pedirle perdón a aquella persona que nos lastimó o perdonar a aquella persona que nos causó daño. ¿Qué hacemos? Darle la espalda, porque no tengo un corazón que me enseña, porque el Señor nos perdonó nuestros pecados. Él fue a la cruz a sacrificarse por cada uno de nosotros y aún así nos cuesta perdonar al que nos lastimó, al que nos dijo una palabra que nos causó daño. ¿Cuánto nos cuesta ir a decir te perdono? No, esa es la obediencia agradable, la oración agradable, cuando yo puedo tener un corazón perdonador. Cuando Dios nos manda a perdonar al que nos hirió, cuando Dios nos dice ese trabajo no te conviene, decimos Señor, pero es mi trabajo, ¿cómo lo voy a dejar? Es el que me da el sustento. Cuando Dios te dice esa relación no te conviene, ese hombre no te conviene, esa mujer no te conviene, y preferimos escuchar más la carne que a nuestro mismo Dios. Preferimos darle más gusto al pellejito, ¿verdad?, que a nuestro mismo Dios. Cuando buscamos agradarle más al hombre que a Dios. Eso es una adoración agradable. Qué importante es conocer realmente los atributos de Dios y poderlo adorar por lo que Él es. Cuando Dios te dice, esa amistad no te conviene, y lo cuestionamos,
¿Cuántas veces cuestionamos a Dios cuando nos dice que eso no es así, que eso no nos conviene, que eso no, y somos desobedientes y cabezones y nos jalan la oreja una y otra vez y no entendemos? Pero Dios es soberano y Él tiene el control absolutamente de todo. Cuando yo adoro a Dios y yo logro tener la revelación y esa relación con Dios, como dijo antes la pastora, cuando no se nos ha revelado al Dios al que adoramos, no podemos adorarle en espíritu y en verdad. No podemos adorarle de una manera genuina. Hasta que Él no se nos revela, no podemos saber a quién le estamos adorando. Él tiene siempre el control. Debemos de reposar en el control, en el criterio de Dios, porque Él siempre sabrá qué es lo mejor para sus hijos. Él siempre sabe lo que nos conviene. Cuando Dios te diga, esa novia no te conviene, ese hombre no te conviene, esas amistades no, ese trabajo no, esas palabras no, esas acciones no. Porque muchas veces actuamos de una manera y creemos que, ay no, es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar porque yo soy así, porque así me criaron a mí. Pero Dios, como les dije antes, es el que corrige. Y cuando nosotros con humildad podemos reconocer que nos equivocamos, ahí es donde decimos, Señor, yo quiero tener una adoración agradable para ti, un corazón genuino para ti, un corazón que te agrade, porque es el corazón el que enamora al Padre. Es el corazón el que lo enamora. No es mi cabello, no es mi cara, no son mis uñas, no es mi ropa. Es el corazón lo que adora al Padre en espíritu y en verdad. Amén. La adoración que se basa en ese atributo es más real que aquella que espera recibir algo para expresarle a Dios. Como les decía antes, no esperen que Dios haga algo, no esperen que Dios haga un milagro para venir a postrarse. Háganlo, aunque no hayan recibido la respuesta, que yo sé que si ustedes se enamoran al Padre, el Padre les va a responder. El Padre les va a responder. Vamos a ver, y cuando yo tengo una adoración agradable al Padre, es cuando me pide lo que yo más amo. Y cuántas veces Dios nos pide algo que amamos mucho y decimos, Señor, pero ¿cómo? Si es lo que yo más amo. Pero nosotros primeramente tenemos que amar a Dios, amarlo y ponerlo de primer lugar. Y cuando Él nos pide algo que amamos, podemos tener ese corazón para sacrificar y decirle, sí, Señor, te lo entrego porque te amo. Y ahí es donde entra la historia de Abraham. Un elemento crítico es el estilo de vida de Abraham. La adoración era un estilo de vida para Abraham. Y la adoración debe ser un estilo de vida para cada uno de nosotros, si nos creemos hijos de Dios. Porque si yo no me creo hija de Dios, yo no puedo tener como estilo de vida la adoración. Cuando yo reconozco la paternidad de Dios y sé que soy hija del Padre, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, puedo adorarle en espíritu y en verdad. Y es el mayor ejemplo, un líder consagrado, un líder que está dispuesto a sacrificar todas las cosas preciosas para agradarle a Dios. Eso era Abraham. Él estaba dispuesto a sacrificar todo lo que el Señor le pidiera para poder agradarle. Y la verdadera adoración conduce a la obediencia y el servicio. Y ahí es donde Abraham nos enseña que el sacrificio que hizo Abraham de entregarle a su hijo Isaac, eso está en Génesis 22, 12, 14. Y a mí esto me tocó tanto porque yo soy madre y tengo 2 hijos y yo no podría imaginar si Dios un día me dice, entrégame a tu hijo para sacrificarlo en holocausto. Y yo quiero que ustedes sean sinceros, y los que son papás, si Dios les pide a ustedes que le entreguen a su hijo para entregarlo en holocausto, ¿ustedes lo harían?
Ahí es donde realmente nos damos cuenta si amamos a Dios o no. Ahí es donde realmente nos damos cuenta si estamos dispuestos a sacrificar por Dios, como Él lo hizo por nosotros. Y dice en Génesis 22, del 12 al 14, y ustedes lo pueden leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, porque lo probó, porque nosotros somos probados muchas veces, porque Dios nos prueba nuestra fidelidad, nuestra fe, nuestra adoración, nuestro amor. Dios lo prueba. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo el Señor, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. Voy a decirlo, si estoy mal, disculpen. Y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Yo no podría imaginar qué sentía Abraham en ese momento. O quizás lo que sentía era esa pasión de ir a demostrarle al Señor cuánto lo amaba, de ir a demostrarle al Señor que en holocausto iba a entregar a su hijo para demostrarle que él sacrificaría cualquier cosa por amor a Dios. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y él seguía adorándole al Padre, aunque sabía que el Padre le estaba pidiendo a su hijo en sacrificio. Abraham le seguía adorando, porque es ahí donde le demostramos nuestro amor. Cuando nos dicen, estás enferma o tienes este problema, y aún así usted le sigue adorando a Dios. Usted le sigue adorando y demostrándole al Padre que usted está ahí para adorarle en espíritu y en verdad, como lo hizo Abraham, que aunque le pidió a su hijo, él le seguía adorando. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque Isaac probablemente no sabía lo que iba. Y respondió Abraham, Dios proveerá. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Imagínense en Abraham atándole las manos a Isaac para ponerlo sobre la leña, para sacrificarlo en holocausto, porque el padre se lo había pedido. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense ustedes en la posición de Abraham. Imagínense, yo me imaginé en la posición de Abraham. Y no sé qué sería, pero imagínense ustedes en esa posición. Si el Señor les pide lo que ustedes más aman y ustedes tengan que sacrificarlo en holocausto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada.
No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Esto es impresionante. Cuando Abraham va como si nada a sacrificar a su hijo, el Señor dice: me teme a mí porque me está siendo obediente. Ese es el acto de obediencia más grande que Abraham le mostró al Señor. Esa es la obediencia. Cuando vamos y hacemos las cosas calladitos, sin renegar, sin reprochar, sin decir porque a mí, porque es que me pasa a mí. No, yo voy con obediencia. Si yo amo al Padre, hacer lo que Él me pidió. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Porque Abraham no le dijo: no, es mi único hijo, el que me costó tanto. Porque ustedes saben esa historia, la de Sara, que era una anciana. Él no le dijo: no, me costó, es mi único hijo, el que yo parí. No, bueno, él no lo parió, pero Sara sí, ¿verdad? Pero, o sea, no le cuestionó al Señor, él simplemente lo llevó. Y llamó. Y he aquí entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El Señor solo lo quería probar, pero él ya tenía el carnero que lo iban a dar en holocausto en vez de Isaac. El Padre ya había proveído, él solamente quería probar la fidelidad, la obediencia y la fe de Abraham. Él ya lo tenía preparado y listo. Quería probar el corazón que tenía Abraham. Quería probar si realmente Abraham lo amaba o no lo amaba. ¿Cuántas veces el Señor hace eso con nosotros? Él prueba nuestro amor, Él prueba nuestra obediencia. ¿Y qué hacemos? Renegarle, reclamar, ser malagradecidos, comportarnos de una manera incorrecta. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Si obedecemos la voz de Dios, ¿cuánto no nos quiere bendecir? ¿Cuánto no nos quiere honrar? ¿Cuánto no quiere hacer por nosotros? Solo recibir su gracia, su favor, su misericordia, su bondad, su fidelidad. ¿Y cuánto nos cuesta ser obedientes? ¿Cuánto nos cuesta tener ese corazón agradecido, ese corazón genuino? Y volvió Abraham a sus siervos y dijo: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. No, ya eso lo leí, perdón. Ok. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, donde le dijo que por cuanto había escuchado su voz y había obedecido. Y volvió Abraham y sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y adivine qué fue a hacer Abraham con su hijo. Adivine después de eso qué siguió haciendo Abraham: adorándole al Padre en espíritu y en verdad, porque él se había dado cuenta que el Señor, como dijo, Jehová proveerá.
porque le provió en el momento para que no diera en holocausto a su hijo. Ya tenía todo preparado, pero el Señor solamente quería probar el corazón de Abraham. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amados, cuando nosotros tenemos la revelación del Padre que adoramos, creo que podemos tener un corazón genuino, un corazón que le agrade al Padre, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro servicio, con nuestra honra. Porque no es simplemente venir a ponerse el chaleco azul, es ensuciarnos las manos para aquel que necesita de nosotros, para aquel que necesita un abrazo y una palabra. Allá afuera poder ensuciarnos las manos y decir: si yo le sirvo al Señor, yo tengo que demostrar con mi corazón a quien le sirvo y llevar ese amor a todo aquel que lo necesita. Así que, amados hermanos, de verdad espero que esta palabra cale en sus corazones y puedan ponerla en práctica. A mí honestamente me toca el corazón y me exhorta a mí misma, porque como seres humanos muchas veces no reconocemos al Dios al que le adoramos, no reconocemos la grandeza y el poder que Él tiene para sanar, para restituir. Y como dijo el domingo el profeta Víctor Palomo, venimos a la iglesia jorobados y venimos y salimos jorobados y seguimos siendo los mismos. Así que yo hoy los reto a que ustedes se hagan un autoanálisis y puedan reflexionar si tenemos realmente un corazón, una adoración que agrada al Señor. Porque es eso, una adoración que le agrada, un corazón genuino y agradecido. Es eso, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Así que, amados hermanos, muchas gracias por la oportunidad. Los bendigo en el nombre de Jesús.